Hoy, en muchos lugares del mundo, se está predicando, recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el tema que vamos a tocar hoy. El título de este mensaje es La resurrección que cambia la humanidad. Que cambió, que la cambia y la cambiará. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 24, y vamos a leer de los versículos del 1 al 7. Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Señor, una vez más, queremos pedir tu dirección, tu guía, y que tu Santo Espíritu, Señor, hable a nuestros corazones. Ministranos, Señor. Queremos oír tu voz. Queremos salir de aquí, Señor, renovados. Que seas tú, Señor, hablando directamente a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La resurrección que cambió la humanidad y que la cambia, vamos a ver en el versículo primero, que el primer día de la semana las mujeres fueron al sepulcro con una expectativa. Y hermanos, lo primero que tenemos que decir en esta mañana es que la resurrección cambia todo, porque en primer lugar, la resurrección rompe toda expectativa humana. Lo hizo en ese momento. La resurrección rompió la expectativa que tenían estas mujeres y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Ellas fueron al sepulcro llevando especias aromáticas, pensando encontrar un cadáver. Ellas fueron con perfumes, esperando encontrar y honrar a un muerto. Pero no fue así. Ellas jamás en su mente se dieron cuenta de que iban a encontrarse con un Cristo vivo. Y es porque Dios, hermanos, va más allá de las expectativas limitadas que nosotros tenemos. Ellas fueron con mucho corazón, con mucha devoción, pero a honrar un cadáver, y se dan con la sorpresa, y es que ese es el obrar de Dios. Por eso es que Dios cambia vidas, por eso es que la resurrección es algo diferente, porque va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. El obrar de Dios, hermanos, siempre es mejor de lo que nosotros imaginamos. Y por eso ellas se sorprendieron. Pero a veces tú y yo, sabiendo que Cristo vive, sabiendo que tenemos un Dios vivo, a veces venimos a Dios esperando poco. A veces vienes y oras sin esperar una respuesta real. A veces oramos por religiosidad o estamos orando sin fe. Incluso a veces puedes estar sirviéndole a Dios sin creer que algo nuevo va a pasar. Pero la resurrección de Cristo confronta, porque Dios no está limitado a nuestra lógica. Isaías 55, versículos del 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Son más altos los cielos que son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, si nosotros no tuviéramos un Jesucristo resucitado, en este momento estaríamos hablando de una religión, de una filosofía para hacernos sentir bien. Un montón de dichos y pensamientos sabios para subirles el ánimo. Pero no, nosotros tenemos un Dios real, un Dios que vive, un Dios que resucitó, que venció a la muerte. Y es aquel, como dice Efesios 3:20, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Yo pregunto en esta mañana, ¿quiénes de ustedes tienen al Espíritu Santo dentro de ustedes? Amén, levanten la mano. Amén. Si tú tienes el Espíritu Santo dentro tuyo, entonces, por ese poder que actúa el Espíritu Santo, Dios puede hacer cosas mucho más abundantes y más poderosas de lo que tú te puedes imaginar. Más abundante de lo que tú puedas pedir. Más abundante de lo que tú puedas entender. Porque ese es nuestro Dios. Por eso la resurrección se dio. Por eso no fue un profeta más. Por eso no fue un David que tiene tumba. No fue un Eliseo que lo enterraron. No, Él está vivo. Amén. La gloria de Dios, hermanos, siempre sobrepasa la capacidad humana de comprenderla plenamente. Nosotros no tenemos, hermanos, nuestro cerebro, nuestro ser no puede realmente entender con plenitud la gloria de Dios. Y por eso es que tenemos que desarrollar fe en un Dios vivo. Dios nunca prometió explicarlo todo, pero sí obrar con poder. Dios rompe toda expectativa. Dígale a la persona con la que ha venido, Dios rompe toda expectativa. En segundo lugar, la resurrección revela el poder divino. Dice la Biblia en Lucas 24:2, dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Hermanos, la piedra del sepulcro era una piedra inmensa, gigante, pesaba toneladas, toneladas de toneladas, y había que empujarla entre muchas personas. Y bueno, posiblemente el tamaño real sería tal vez el de este letrero, pero la piedra que pusieron en el sepulcro era muy grande y muchas personas tenían que empujarla. Pero dice la Biblia en Mateo 27 que por cuidar los judíos, los religiosos, que este secreto de que la resurrección no se dé, le dijeron a Pilato, hay que sellarla. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Esta piedra que era tan pesada, la pusieron, los romanos además le pusieron un sello, que eran unas sogas y de cera, y aquí le ponían un sello romano, y nadie podía mover esto. Entonces, ya era la piedra pesada, y era el sello, y además, dice la Biblia, pusieron guardias. Entonces, es como que pusieron las tres cosas suficientes para que esta piedra no se abriera, no se moviera. Sin embargo, dice la Biblia que cuando las mujeres llegaron, encontraron la piedra removida. Y hermanos, la piedra removida no era para que Jesús salga. Jesús no necesitaba mover la piedra para salir. Era una señal de su poder para nosotros. Esa piedra fue removida para que tú y yo veamos y seamos testigos de su resurrección. Él no necesitaba moverla. Él nos dejó como señal para que tú y yo creamos que Él puede hacer grandes cosas, cosas poderosas. Hermanos, la resurrección fue un acto soberano de Dios. Y Dios remueve piedras que tú crees imposibles muchas veces. Lo que parecía definitivo, piedra, sello, guardias, Dios lo tiró todo. Lo que parecía definitivo no lo fue. El problema, hermanos, no es el poder de Dios. El poder es que tú y yo no le creemos a Dios. Pero Dios puede remover hasta la piedra más pesada.
Y esa persona tan dura que no se convierte, Dios la puede convertir. Y ese corazón tan duro que hasta ahora nada, Dios lo puede cambiar. Y eso que tú no ves y dices, esto no se mueve nunca, Dios lo puede mover. Por eso la piedra está removida. Dice Mateo 28, 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice que los soldados se quedaron como muertos. Y es que ese es el poder de Dios. Jeremías 32, 27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Hay algo que es difícil para Dios? ¿Y por qué no le creemos? ¿Por qué no clamamos a Él? ¿Por qué no venimos a Él? ¿Ves que no está funcionando algo en tu vida? ¿Ves que algo no está funcionando? No está pasando lo que esperabas. Ora al Señor, entrégaselo al Señor. Padre, esto no está funcionando, ¿qué pasa? Lo entrego a ti, Señor. Tómalo tú, manéjalo tú, Señor. Yo no. Mateo 19, 26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Isaías 25:8 dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Hermanos, esa piedra removida no se podía abrir por adentro, solo se podía abrir por afuera. Y es que ese es el poder de Dios, obrando de una manera que tú y yo desconocemos, de una manera que tú y yo no entendemos. Pero Él siempre será vencedor, amén. Por eso un gran predicador dijo la frase, la resurrección convierte la derrota más oscura en la victoria más brillante. Humanamente hablando, ese hombre crucificado estaba derrotado. Humanamente hablando, ahí quedó todo. Pero cuando se da la resurrección, se entiende finalmente todo el proceso. Se entiende la verdadera esencia. Esta es la mayor victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Y eso significa la piedra removida en el sepulcro. Dios revela su poder divino. Diga a la persona con la que ha venido, Dios revela su poder divino. En tercer lugar, la resurrección confronta la incredulidad. Dice el versículo 3 y el versículo 4, Lucas 24, 3 y 4, dice, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Entonces las mujeres encuentran la piedra, la tumba abierta y entran y no encuentran el cuerpo. Encontraron solo, ¿no?, la envoltura, las telas, y dice que eran varios kilos. O sea, si alguien hubiese querido robarse el cuerpo, como dijeron los soldados, no era tan fácil, era sacar kilos y kilos de lienzos y llevarse un cuerpo en descomposición, tal vez, no tenía sentido. Y con lo que le habían envuelto la cara, estaba colocado a otro costado. Entonces, algo había pasado aquí, algo milagroso habría ocurrido. Y ellas entraron, dice, y no hallaron el cuerpo, pero dice el versículo 4 que estando ellas perplejas por esto, se asustaron. Dijeron, ¿qué? Tuvieron en ese momento un lapsus de incredulidad. ¿Por qué? Porque estaban encontrando la evidencia de la resurrección. Jesús ya les había dicho, yo voy a resucitar. Y ellas estaban viendo con sus propios ojos la evidencia de la resurrección. Y no creían. No creyeron. La tenían enfrente. No había el cuerpo. Pero ¿saben qué es lo que les pasó?
se quedaron perplejas por la incapacidad de creer lo que Jesús ya les había dicho. Hermanos, la incredulidad a veces no es intelectual nomás, a veces es espiritual también. Porque muchas veces sabemos lo que la Biblia dice, pero no la creemos. Realmente no la crees. Sabes lo que dice, pero no la crees. Lees la Biblia, pero vives como si no fuera verdad lo que dice la Biblia. Por eso es que muchas veces el corazón humano necesita la intervención sobrenatural para comprender mejor la revelación del Señor. En Juan 20:27, Jesús le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino que creyente. Jesús mismo tuvo que acercarse a Tomás para decirle: cree, mira. Hermanos, nosotros tenemos que pedir y orar al Señor: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Yo necesito crecer en fe. Porque puede ser que Dios te esté hablando y estés enfrente, viendo su mano poderosa, y estás como las mujeres, perpleja. Y no estás viendo el obrar de Dios. Ahí tiene su obrar, no lo crees. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, aquí en la palabra de Dios hay promesas, muchas promesas. ¿Las conoces? ¿Conoces las promesas de Dios? ¿Sabes cuáles son sus promesas? ¿Sí? ¿Amén? Pero si no las crees, ¿de qué te sirve? ¿De qué me sirve? No todo va a ser lógico aquí. No todo en Dios será lógico, pero la fe comienza donde termina tu explicación. Cuando las cosas no las entiendes, ahí comienza. Es como cuando te regalan un carro, te obsequian un carro nuevo, está tu nombre, está en tu casa, tiene las llaves, tú eres el dueño legítimo, pero no te subes. No lo manejas, no lo usas, porque crees o no crees que el carro pueda funcionar. Y en tu lógica dices: ¿cómo es posible que este auto tan pesado, que pesa tantas toneladas, pueda ir rápido? No tiene lógica, no. Voy a caminar, voy a correr, voy a caminar, empiezo a correr en mis fuerzas, me canso, pero tengo un carro a mi total disposición, pero no lo uso. Está ahí a un costado y yo me canso, me agoto, me duelen los pies y no uso el carro. Y así somos a veces con las promesas de Dios. Así somos con el obrar de Dios. Jesús les había dicho a las mujeres: yo voy a resucitar, al tercer día voy a resucitar. Encuentran la evidencia y no la creen. Dice 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, y muchas veces nosotros como cristianos estamos tratando de entender las cosas de Dios y no las discernimos espiritualmente, que es como debe ser. Si tú y yo somos hombres y mujeres de Dios, necesitamos discernir espiritualmente el obrar de Dios. ¿Amén? Pero si yo voy a estar poniéndole lógica a todo, no voy a avanzar. Por eso es que la resurrección de Jesucristo confronta
a la incredulidad del hombre. Porque tú y yo no tenemos un Dios muerto, como todas las religiones. Tenemos un Dios vivo. Y ese Dios vivo hace que tu vida y mi vida no sea igual que la de ellos. Por eso tú y yo no podemos ser igual que un musulmán, que un budista, porque tenemos un Dios vivo, que se levantó de la muerte. Pero ¿por qué vivimos muchas veces como si sí lo fuera? ¿Por qué vivimos muchas veces como si nuestro Señor fuese solo una leyenda? O solo fuesen dichos bonitos. Peor que eso, una religión. Si hoy estamos aquí y si hoy predicamos la resurrección de Cristo, es para que tu vida y mi vida sean diferentes, sean nuevas, sean trascendentes, sean mejores en el poder de Dios. Amén. Repito otra vez Isaías 55 del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y tú y yo, amado hermano, amada hermana, tenemos que aprender a pensar así, a creer en un Dios así, a entender un Dios así. La fe cristiana, hermanos, es fe en hechos, no en sentimientos. De nada sirve que yo vaya a una reunión y diga, ay, sí, qué pena, oh, he hecho mal, a partir de ahora sí, lo voy a hacer, pero no se traduzca en hechos. De nada sirve. De nada sirve que yo esté sintiendo cosas y al final no me lleva a un cambio. Peor aún, hay gente que ni siente nada. Va para cumplir y calmar su conciencia. Que eso no pase aquí, ni en ningún lugar, ni en ninguna iglesia, ni los que nos están mirando por las redes. Que no pase eso en tu vida. Que estés yendo a la iglesia solo para cumplir una religión. Ya cumplí, ya fui. Sino que realmente podamos tener una relación viva con un Dios vivo. Y dejemos de lado la incredulidad, la tumba vacía. Confronta la incredulidad del hombre. Cree en Jesucristo, Él está vivo. Dile a la persona con la que has venido, Jesucristo está vivo. Dice el versículo 5, Lucas 24, 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, los dos varones vestidos con vestiduras resplandecientes les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esta es la pregunta clave, porque en cuarto lugar, la resurrección revela la victoria sobre la muerte. Las mujeres, hermanos, tuvieron miedo, pero este miedo de las mujeres nació de una interpretación equivocada de lo que estaba sucediendo. Y ojo, muchos de tus temores, de nuestros temores, son el producto de creer mentiras. Son el producto de creer cosas que te pasaron o que te dijeron que no las has traído a la luz de la palabra. Pero bueno, y los ángeles que se les aparecen, les hacen una pregunta para hacerles ver su error espiritual. En otras palabras, ustedes están buscando en el lugar equivocado. Ustedes se equivocan de venir a buscar acá un muerto. Y es porque la comprensión de ellas era limitada. No entendían todavía a fondo quién realmente era Jesús. Pero miren, ellas buscaban con fidelidad, pero lo buscaban entre los muertos. Ellas buscaban a Jesús con devoción. Y puedes tener mucha devoción,
Pero si tu conocimiento y tu revelación espiritual y bíblica no es la correcta, te quedas corto. Tú puedes pretender ser muy fiel, pero estar equivocado. Tú puedes estar incluso tratando de buscar a Jesús, pero en el lugar equivocado. Y algunos buscan vida en cosas muertas. Y la sociedad nos abruma, y el día a día, y tus negocios, ¿verdad? Y las cosas seculares, y estás buscando ahí encontrar vida, gozo, felicidad, respuestas, paz, tranquilidad, pero estás buscándolo en cosas muertas. Dinero, éxito, y lamentablemente en algunos casos hay personas que incluso en una religión que la han llamado cristianismo, pero en realidad no están viviendo una verdadera relación con Dios. Hay personas que buscan a Cristo como un recuerdo, pero no como un Señor vivo. No busques a Jesús como un recuerdo. No busques a Jesús por los versículos que oías cuando estabas en la escuela dominical, cuando era niño. No, búscalo hoy. Estudia la Biblia hoy. Busca al Señor hoy. Dios quiere una relación diaria. Pero hay personas que están tratando de hacerlo sin ir a la fuente, sin ir a quien deberían ir. Es como aquel que quiere hacer una llamada por celular y no hay batería, no hay señal y están con el aparato ahí. Aló, aló, pero no tienes batería. ¿Cómo pretendes entonces usar si no estás buscando la fuente verdadera, la fuente real? Un predicador dijo, no basta con buscar a Dios, hay que buscarle de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta de buscar a Dios? Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tú y yo tenemos que tener un acercamiento sincero, de corazón, no superficial, no intelectual, sino un encuentro con el Dios vivo. Señor, me rindo a tus pies. Señor, vengo a tu presencia. Derramo mi corazón delante de ti. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú te acercas a Dios de corazón, el Señor va a venir a ti y tú vas a ver su respuesta. Los ángeles, como vieron que estas mujeres estaban viendo el cuerpo de Jesús, estaban viendo el milagro y no entendían, tuvieron que intervenir, tuvieron que hablarles, tuvieron que aclararles y decirles algo muy poderoso. Versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado. Ese es el anuncio central de nuestro evangelio, hermanos. Esa es la clave de nuestro evangelio, la resurrección de Jesucristo, que declara la victoria definitiva. Amén. Y esa es la voz que tú y yo tenemos que escuchar. Yo tengo un Dios vivo. Y miren lo que les dijo. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ellos ya habían oído el mensaje. Ya se los había dicho. Pero no se acordaban. Tú y yo necesitamos oír todo el tiempo la voz de Dios para que nos recuerde su palabra. No deje de oír la palabra. No dejes de oír prédicas, estudios. No digas ya lo que escuché el domingo. No. Tú tienes que escuchar cada día la voz de Dios, siempre recordándote su palabra, su fidelidad, en cada circunstancia, en cada momento, en cada situación.
Tú necesitas que Dios se te revele diario, en todo momento, en cada prueba, aún en los momentos fáciles, en los momentos de gozo también. Gracias, Señor. En todo tiempo necesito oír la voz de Dios. Y esa voz del Señor tiene que estar por encima de cualquier ruido del mundo. Y no oír la voz del pasado, no oír la voz de mis temores, de mis traumas. No. Tengo que oír la voz de Dios. Porque el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Lo crees o no lo crees? La resurrección estaba mostrando la victoria de Cristo. Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo ha vencido. Ya no cuentas. Qué bonita promesa en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué dice el Señor a ti y a mí después de que muramos? Este Santo Espíritu que mora aquí nos va a revivir y volveremos a andar y estar con Él siempre. Dime si eso no te causa gozo, esperanza, más allá de la muerte. Hay personas que creen que la muerte es lo peor, pero es un paso. Y la iglesia cristiana lo tenía tan claro. Pero lamentablemente nosotros hoy en día estamos tan abrumados con nuestra situación, con nuestros negocios, con nuestro diario vivir, que olvidamos eso. Y lo peor que me podría pasar es la muerte. Y no lo entendemos hasta que en algún momento la ves cercana. Pero hermanos, tenemos que aprender a ver la muerte como un paso nada más. Y ver esta tumba que diga, Señor, si tú me llevas contigo, yo voy a vivir contigo y algún día volveré a la vida. Y eso es algo que es difícil, hermanos, hoy en día, porque la sociedad nos atrapa y nuestra mente se ha vuelto tan finita. A veces nos ha secularizado y tenemos que aprender a desarraigarnos de eso y a pensar, a ver y mirar las cosas de manera más espiritual. Spurgeon dijo, la resurrección es la corona del Evangelio. Nosotros predicamos un Evangelio de vida, de victoria. Somos victoriosos en Cristo Jesús, ¿amén? Dile a la persona con la que he venido, somos victoriosos en Cristo. Y en quinto lugar, la resurrección recuerda promesas cumplidas. Dice el versículo 6 y 7, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, ¿es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores? Y que sea crucificado y resucite al tercer día. Sí les había dicho, les había enseñado, pero ellos se olvidaron. Por eso, hermano, hermana, yo les aconsejo, solo es un consejo, que usted escriba lo que escucha en las prédicas. Tome nota, porque somos muy buenos olvidando. Nuestra mente es frágil. Y a no ser que sea algo que te haya impactado demasiado, hermanos, es bien difícil recordar. Y nosotros tendemos a eso. Escuchamos una enseñanza una y otra vez, pero luego cuando viene la prueba, nos derrumbamos. ¿Y dónde quedó lo que te habían enseñado? ¿Qué pasó? Tenga usted siempre un cuadernito, tome nota, tenga su Biblia guerrera, márquela. Ponga ahí versículo conectado con otro. Es bueno.
Dios prometió muchas cosas. Jesús les prometió, voy a resucitar al tercer día. Hermanos, todo lo que Jesús dijo se cumplió y se va a cumplir. Pero el problema no era que no hubiese revelación, el problema era la memoria de ellos. La falta de memoria fue lo que los tumbó. Jesús ya había anunciado su muerte, su resurrección. Y hermanos, tu estabilidad espiritual depende de cuánto recuerdas la palabra de Dios. Olvidar lo que Dios dice, ¿sabes qué produce? Temor, inseguridad, desánimo. Alguien dijo por ahí, una Biblia olvidada es causa de una vida débil. Por eso muchas personas sucumben tanto, porque tienen una vida débil en la palabra de Dios. El salmista dijo en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tengo que guardar en mi corazón, y si tú tienes un librito, algo, o en tu mismo celular, por último, y recuerda las enseñanzas, y cuando estás en un tiempo libre las vuelves a leer, ¡wow! ¿Cuánto te refresca esto? Porque lo que Dios dice, sus promesas se van a cumplir, aun cuando nosotros muchas veces no entendamos. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta. Hay algo muy interesante que reveló Juan en su evangelio, porque Lucas no lo dice, pero sí lo dice Juan. En Juan 2:22 dice, cuando resucitó de entre los muertos, o sea, cuando ya había resucitado, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cuando tú veas el poder de Dios obrar en tu vida, te vas a acordar también sus promesas. Es la enseñanza de Dios. Tú tienes la promesa ahí, la lees, y cuando la ves cumplirse, dices, ¡wow! ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor, porque he visto cumplirse tu palabra. He visto cumplirse, Señor, tu promesa. Gloria sea tu nombre. Y cuando tú vives en esa dinámica, por eso muchas alabanzas que cantamos, las cantas con gozo, con alegría, porque puedes testificar algo que estás viviendo. La cruz y la resurrección no fueron tragedias, fueron el plan eterno de Dios. Amén. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Las mujeres que fueron al sepulcro estaban tristes, resignadas. Ellas llevaron al sepulcro especias, ¿no? O sea, perfumes, esperando encontrar un muerto, dudas, estaban, ¿no?, desanimadas, pero lo que ellas encontraron en esa tumba vacía fue revelación, fe, gozo. Porque, hermanos, la resurrección no es solo doctrina, es transformación. La resurrección implica cambio. Yo no puedo decir que Cristo vive y vivir como si no viviera. La pregunta que en esta mañana nos haríamos es, ¿sigues buscando entre los muertos? ¿Sigues viviendo como si Cristo estuviera muerto? ¿O estás viviendo como alguien que ha sido transformado por un Cristo vivo? Quiero leer dos pasajes finales. Romanos 6:11 dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Vivo para quién? ¿Vivo para quién? Para Cristo. Y Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La clave para la salvación
es creer que Jesús se levantó de los muertos. Amén. La piedra fue removida, la tumba está vacía y Cristo vive. Hermanos, la tumba vacía no busca admiradores, busca vidas rendidas. Repito, la tumba vacía no está para que tú digas, oh, no. Está para que tú rindas tu vida a Jesucristo. La pregunta no es si Él vive. Él está vivo. La pregunta es si tú has resucitado con Él. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Amado Dios, amado Señor, tú no eres una religión. Tú, Señor, eres un Dios vivo. Y todo aquel que reconoce que Jesucristo está vivo, no puede vivir una vida sin propósito. No puede vivir por vivir. Vive para ti. Porque tú reinas. Porque tú estás con nosotros. Porque tú nos amas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy recordamos que tú te levantaste de los muertos y que tú, Señor, que tú estás con nosotros. Y yo te pido, Señor, por todos aquellos que si por alguna razón han estado viviendo como si tú no estuvieras vivo, hoy, Señor, te pedimos perdón y venimos delante de ti, Señor, a pedirte y a rogarte que una vez más, Señor, entres en nuestras vidas, que una vez más, Señor, podamos renovarnos en ti y decirte, Señor, vengo a ti y me rindo delante de ti. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Quiero vivir, Señor, para un Cristo vivo, para un Dios real. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sé que tú escuchas mi oración. La gloria y la honra sean para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Cristo vive.